Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco, División de Diseño y Proyectos, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, Proyecto 1, Contextualización Arquitectónica. Competencia 2. Identifica las características de la arquitectura internacional y regional del género habitacional e interpreta gráficamente la vivienda mediante recorridos imaginarios apoyándose en el material didáctico otorgado y recorrido físico y virtual de las viviendas seleccionadas de Guadalajara. L'Esprit Nouveau, en español, El Espíritu Nuevo. Esta fue una importante revista de arte francesa publicada de 1920 y 1925. Esta tuvo 28 ejemplares con un promedio de 100 páginas con imágenes a color. Esta fue la revista del movimiento purista. El ámbito de esta era internacional, llegando a alcanzar bastante difusión en países como México. El eslogan de esta revista era: hay un espíritu nuevo, es un espíritu de construcción y de síntesis guiado por una concepción clara. La revista fue fundada en marzo de 1920 en París por los mayores artífices de todos los números, de Corbusier y Amédée Ossefant. El poeta nihilista Paul Delme fue un importante colaborador inicial, pero solo participó durante los primeros 7 números. Su temática abarcaba un gran número de campos, con el purismo como eje desde la discusión estética general a la arquitectura, pasando por la literatura, el teatro, el cine, la pintura, la escultura, la moda y el mobiliario, entre otros. En esta se publicaba el manifiesto purista, razón y ser de la revista. Su primer número apareció el 15 de octubre de 1920. La colaboración entre los fundadores, que habían firmado juntos artículos, terminó en número 19. A partir de entonces, cada uno firmó los suyos propios. De la revista y de su colaboración salieron textos tan famosos como Hacia una arquitectura. En 1925, Le Corbusier ya había publicado en la revista numerosos proyectos arquitectónicos teóricos, como la Casa Citroën. Diseñó un pabellón con su nombre para la Exposición Internacional de París, siendo el Pabellón del Espíritu Nuevo, en francés Pavillon d'Esprit Nouveau. Esta era un pabellón, un edificio temporal construido en 1925 dentro del marco de la Exposición Internacional de Artes Decorativas en París. Para Le Corbusier era la ocasión de demostrar de modo provocante sus ideas sobre la arquitectura y el urbanismo que había comenzado a desarrollar con Pierre Laurent desde 1922. Todas estas ideas eran totalmente inhabituales en una época donde el arte rubio era considerado ante todo como un arte decorativo. La reacción ante este proyecto fue francamente hostil. Todo el mundo se encontraba muy inconforme sobre esto. La actitud de los organizadores de la exposición frente a un participante que expresa un rechazo total del arte decorativo. Una valla de 4 metros fue colocada alrededor del pabellón para ocultarlo a los ojos del público y así hacer más discreto el evento. La misma fue retirada gracias a la intervención del ministro de Beaux Arts en la inauguración de la exposición. El concepto de este proyecto
traducido del inglés para Favision Street View, fue una casa modelo construida para la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas de 1925 en París, Francia. El edificio fue diseñado por los arquitectos suizos Le Corbusier y Pierre Tourneau. El pabellón representa una nueva forma del espacio habitable, descartando toda noción decorativa. Le Corbusier demuestra que la arquitectura está siempre presente en todo, desde el más humilde equipamiento doméstico a la mansión. Este edificio se trata de demostrar las posibilidades que ofrecen el hormigón armado y el acero para la arquitectura, creando así estas nuevas formas increíbles y hacer una vivienda en serie donde los materiales son considerados indignos por los maestros de la arquitectura. Él quiere darles un nuevo giro y probar que la industrialización de la construcción por elementos estandarizados no es incompatible con el arte, ya que él crea esta obra muy impactante. Esta fue levantada aparte en muy pocas semanas. El pabellón del Spirit Nouveau para la exposición de las artes decorativas en Francia, industriales en Francia de París, se inaugura ello de julio en 1925 es cuando abre esta. Ofrece una versión concentrada de todos los capítulos del programa Corpus Irano y difunde la propaganda de la revista fundada por Jeanneret Hace falta y terminó 5 años antes, cuyo fin, sin embargo, ya se acerca. La revista irrumpe en 1920 en el nuevo escenario europeo y aboga por el reconocimiento de la Unión Soviética por parte de Francia. Todas las últimas noticias de la medicina, física, psicoanálisis se dan a conocer y reconocer en las páginas con regularidad de una preocupación publicada por cualquier tipo de novedad. El cine ocupa un espacio significativo en gracias a las crónicas de Janet Stein y Les Deluc. Le Corbusier intenta controlar por completo el universo visual del espíritu Nouveau, tanto por la topografía y las ilustraciones de los artículos, especialmente de los suyos, como por el estilo de los anuncios. Él quería tener control total sobre su obra. El del Baúl Innovation, los objetos mostrados en el pabellón ofrecen un resumen de ese universo que él tenía en su mente y nos expresa mediante su obra. La contigua al pabellón se encuentra una rotonda accesible al público. Como se ve en los planos, en la presentación de los grandes proyectos de urbanismo, él crea un tipo de auditorio. 2 programas se exponían dentro de 100 metros cuadrados. La villa contemporánea de 3 millones de habitantes en 1922 y el plan Boys Inn. Este plan recibe el nombre de la industria al patrocinador, proponiendo la creación de una ciudad de negocios en el centro de París. Estas perspectivas podrían haber parecido muy de salidas de plan, pero están acompañadas por planes de urbanismo y arquitectura que fueron totalmente revolucionarios, disruptivos de la época. Esta era la verdadera visión del mañana. El pabellón de Spirit Nouveau era en realidad el modelo en escala natural de una de estas células. Por otra parte, en el emplazamiento del pabellón existía un árbol que no podía ser derribado. La solución a este fue adoptada por Le Corbusier fue adaptar su arquitectura a la naturaleza, a las exigencias del terreno, y se puede apreciar muy bien que dejó un espacio para que el árbol pudiera seguir creciendo. Este pabellón marca un hito en la revolución arquitectónica. El término mobiliario es reemplazado por equipamiento, implicando la clasificación de diferentes elementos necesarios para el funcionamiento del hábitat. Como consecuencia de su funcionalidad, muebles estandarizados e industrializados reemplazan los muros interiores y separan las diferentes funciones.
Cada uno responde y está definido por su uso. Cada espacio es esencial, no hay mucha decoración excesiva. Puedes saber muy bien en qué espacio estás debido a los muebles que la rodean. La diseñadora Charlotte Burr colabora en el diseño del equipamiento de este espacio. Dentro de los espacios se pueden apreciar que fueron muy bien distribuidos. La unidad de vivienda constituye un ingenioso modo de sintetizar elementos para dar la mayor privacidad y comodidades a los habitantes de la vivienda para que sean individuales y ésta pueda ser más aceptada y vivir más cómodamente dentro de este. Esta es una unidad al estilo de las Mason Street Inn, con la recepción y la cocina en el primer nivel y los dormitorios en el segundo nivel, para balconeando sobre el estar para que pueda tener más privacidad. Este se desarrolla alrededor de un patio jardín en doble altura que funciona como el pulmón espacial para tener siempre la naturaleza conectada y tener el ambiente, y se puede volcar dando el punto fijo hacia el jardín. El pabellón reproduce en su parte delantera una célula del inmueble villa, presentando en el Salón de Otoño de 1922. Este proyecto teórico une 200 casas Citroën, cuyo nombre evoca la construcción automovilística e ilustra el lema de la afirma que la casa es una máquina para vivir. Esta, con un largo prisma rectangular abierto en cada extremidad central, Citroën comprende que una sala de estar de doble altura. Esto le da más espacio para vivir. Esto es semejante a los estudios de los artistas parisinos, y este tiene numerosas variaciones. En el inmueble villa, cada vivienda cuenta con un jardín, como las celdas de la Cartuja de Emma, cerca de Florencia, donde la configuración de las pequeñas estancias de los monjes. Los jardines son una parte importante que constituye para los monjes en la comunidad monástica. Esto llama la atención de Schroeder en 1911. Las celdas del edificio gozan de servicios colectivos. Los hoteles residenciales son muy parecidos a esto. El patio jardín está integrado en la célula. Tiene la función que la torre jardín, uno de los célebres 5 puntos que aparece ya desde el primer prototipo de la Citroën en 1920. Pero la terraza jardín de la Citroën, concebidas como viviendas individuales, no podían subsistir en el caso de tener que apilar las unidades, ya que no tenían el espacio. Al ubicar el patio jardín en forma de aceite, en la medida del conjunto se transforma en una célula apta para ser yuxtapuesta y apilada con otras semejantes en un edificio de viviendas colectivas. Como tal, aparecerá en diversos proyectos de la época, demostrando su notable versatilidad y que puede ser usada en muchos modos y no deja de perder su efecto. Esto se incluye en varios ejemplos peculiares y atípicos, ya que es algo sumamente adaptable. El pabellón comprende una habitación en forma de L y un jardín colindante construido alrededor de un árbol ya existente, como comentamos. Consta de una estructura metálica y uno de los paneles rellenos de paja comprimida sobre los que se aplica cemento con una bomba neumática. En la parte trasera de este luminoso manifiesto arquitectónico a escala real que creó Le Corbusier para probar que los elementos se podían usar de manera arquitectónica y artística, acoge una sala oscura, acoge frente a frente los dioramas de la ciudad contemporánea y del Plainsbouin, elaborados para la ocasión para el centro de París, que no pierda la esencia de lo que se trata el evento. En efecto, los proyectos urbanísticos de Le Corbusier se clasifican en dos categorías: los proyectos teóricos o genéricos sin solar explícito y los inscritos dentro de una situación espacial concreta. Estos pueden responder o no a un encargo oficial.
Los dioramas del pabellón reflejan ambos enfoques. Por eso fue tan importante este pabellón, ya que fue todo un hito en su momento, creando un shock cultural, modernizando y teniendo una visión hacia el futuro, probando que los materiales de la industria manufacturada de la arquitectura podían ser usados de una forma bella y que siguiera viéndose de manera artística.